Hola, en esta segunda dinámica toca ver el tema de gestión de ingresos y vamos a ver 5 ejercicios donde podemos aplicar distintas tácticas de gestión de ingresos dependiendo del caso en el que nos encontremos. Vamos a leer el primer ejercicio. NatBike, un fabricante de bicicletas, ha identificado dos segmentos de clientes. Uno que prefiere una bicicleta personalizada y está dispuesto a pagar un precio más alto, y otro que está dispuesto a aceptar la bicicleta estandarizada, pero es más sensible al precio. Supongo que el costo de fabricar cualquiera de las dos bicicletas es de $200. La demanda del segmento personalizado tiene una curva de demanda de 20.000 menos 10 por el precio 1 y la demanda del segmento estándar, sensible al precio, es 40.000 menos 30 por el precio. ¿Qué precio debe cobrar NatBike a cada segmento si no hay restricciones de capacidad? Ya, entonces, en este caso tenemos que la empresa NatBike tiene dos segmentos de clientes y debe decidir cuál es el precio óptimo para cobrar en cada segmento de forma que sus utilidades sean máximas. Entonces, acá tenemos un segmento que es el de precio bajo, que es muy sensible al precio, o sea, si variamos un poco el precio acá, la demanda cambia harto, y tenemos el segmento de precio alto, que son los clientes que si uno varía el precio no afecta tanto la demanda. Entonces tenemos que ver cuál es el precio que debemos cobrar en cada uno de estos segmentos de forma que se maximicen las utilidades. O sea, esta función. Esta función entonces sería el margen que yo tengo en un segmento, porque es el precio que cobro en ese segmento menos lo que me cuesta, por la demanda que ocurre en ese segmento. Entonces, como acá no hay restricciones, nosotros podemos obtener el precio óptimo para cada segmento derivando esta ecuación con respecto a P, igualando a 0 y despejamos P. Entonces, sí tenemos el P óptimo para cada segmento. Pero acá, como lo estamos haciendo en el Excel, vamos a aprovechar el solver para resolver el problema, que en todo caso sería equivalente a ocupar esta fórmula. Entonces, vamos a anotar las fórmulas de la demanda que nos habían dado. Entonces, acá yo voy a anotar las demandas del precio bajo y del precio alto. Y el precio lo voy a dejar como una variable de decisión, de forma que el solver me indique cuál es el precio óptimo que debería cobrarse en cada segmento. Entonces, la demanda en el precio bajo, en el segmento de precio bajo, es, aquí está, 40.000 menos 30 por el precio, y en el segmento de precio alto es 20.000 menos 10 veces el precio. Y la utilidad va a estar dada por el margen que ocurre en cada segmento por la utilidad de cada segmento. Entonces, el margen es el precio del segmento bajo menos el costo multiplicado por la demanda que ocurre en el segmento bajo, o sea, en el segmento de precio bajo, más el precio del segmento de precio alto menos el costo multiplicado por la demanda que ocurre en el segmento de precio alto. El costo, como decía, el problema es de $200 por bicicleta, no importando qué tipo de bicicleta es. ¿Ya? Entonces, ahora podemos aplicar directamente el solver sobre esta celda. Entonces, nos vamos a la pestaña datos, a la opción del solver. Entonces, indicamos la celda que queremos maximizar, que es esta, marcamos aquí maximizar, y cambiando de valores la celda de los precios, porque los precios son nuestra variable de decisión. Y inicialmente no tenemos restricciones, solamente queremos encontrar el precio óptimo que debemos cobrar a cada segmento. Y hay que tener en cuenta que esto es un problema no lineal, porque acá en la función objetivo tenemos que el p, que es la variable, multiplica después acá este término y queda un p cuadrado. Entonces, acá tienen que tener cuidado de no poner simplex, sino que GRG no lineal para resolver el problema no lineal. Y ponemos resolver. Ya, entonces, el solver encontró la solución del problema y nos indica que al segmento de precio bajo hay que cobrar 766 pesos y al de precio alto hay que cobrar 1.100. Entonces esta sería la respuesta de la pregunta A, y tenemos una utilidad de 17.733.000. Ya.
La B dice, ¿qué precio debe cobrar NatBike a cada segmento si la capacidad disponible total es de 20.000 bicicletas? Entonces ya ahora tenemos una restricción que dice que no podemos vender más de 20.000 bicicletas. La solución inicial, que era con estos precios, ya se pasa, son 26.000 bicicletas entre los dos segmentos. Entonces nosotros tenemos que aplicar nuevamente el solver, pero con esta restricción de capacidad. Entonces, la demanda total es proveniente del segmento de precio bajo, más la demanda del segmento de precio alto, de 26.000. Y esa demanda no puede superar 20.000 unidades. Entonces, vamos de nuevo a la pestaña datos y abrimos el solver. Entonces, la celda que queremos optimizar es esta, la F2, maximizar las utilidades, cambiando de valores también el precio, pero esta vez agregamos la restricción. Entonces, esta demanda, que proviene de los dos segmentos, no puede ser mayor a la capacidad que yo tengo de bicicleta. Entonces, ponemos resolver. Y ahí se encontraron los nuevos precios que debería cobrarse para esta cantidad. Y bueno, lógicamente son precios más altos porque yo quiero ahora satisfacer una demanda menor del mercado. Entonces, para que haya menos demanda, entonces hay que subir el precio. Voy a copiar la respuesta. Y la utilidad finalmente es menor en este caso, porque no estamos alcanzando el óptimo global del problema. Ya, ¿cuál es la utilidad total en cada caso? Bueno, aquí la calculamos. Ya. Vamos a ver el segundo ejercicio. Dice, una empresa transportista tiene capacidad actual de 200.000 pies cúbicos. Un fabricante grande está dispuesto a comprar toda la capacidad a $0,10 por pie cúbico al día. El gerente de la empresa transportista ha observado que en el mercado detallista la capacidad de transporte se vende en promedio en $0,13 por pie cúbico al día. Sin embargo, la demanda de este precio no está garantizada. El gerente pronostica que la demanda diaria en el mercado detallista está distribuida normalmente con una media de 60.000 pies cúbicos y una desviación estándar de 20.000. ¿Cuánta capacidad de transporte debe reservar el gerente para el mercado detallista? Ya. O sea, aquí también tenemos un problema de segmento de mercado. La empresa que ofrece la capacidad de transporte tiene dos opciones. Una, vendérsela al fabricante que le compra seguro a $0,10 el pie cúbico. Y la otra opción es venderla en el mercado detallista a un precio más alto, que es de 0,13. Obviamente para la empresa lo conveniente sería vender toda su capacidad a 0,13, pero esto no va a ocurrir porque la demanda del mercado detallista es incierta. O sea, muy difícilmente va a ocupar los 200.000 pies cúbicos que tiene de capacidad en el mercado detallista. Así que tiene que ver cómo distribuir su capacidad entre los dos segmentos que tiene, entre el segmento que le paga poco y el segmento que le paga harto. En este caso, el segmento que le paga poco es una venta segura, porque el fabricante le asegura que le va a pagar 0,10 por cada pie cúbico. En cambio, los 0,13 yo no estoy seguro de cuánta cantidad me van a demandar 0,13. Solamente sé que la media es 60.000 pies cúbicos y la desviación estándar es de 20.000. Entonces tengo que lograr ese equilibrio. Y bueno, lo logro a través de que se cumpla esta condición. Esto es el ingreso marginal esperado de reservar más capacidad al segmento de precio alto, el RH del CH. Ya, ¿cuál es el ingreso marginal esperado de reservar más capacidad al segmento de precio alto? Si yo voy a reservar una capacidad más al segmento de precio alto, voy a tener un ingreso por lo que me paga ese segmento. O sea, va a ser el precio alto, pero multiplicado por la probabilidad de que la demanda del precio alto sea mayor a la capacidad que asigné. Ese sería el ingreso marginal en el caso del precio alto. Y el ingreso marginal del segmento de precio bajo es directamente el precio bajo, porque el proveedor me está asegurando, o sea, tengo total certeza de que si yo le vendo una unidad más, él me va a pagar 0,10, ¿ya? Entonces, la condición que se tiene que dar es que los dos ingresos marginales, el esperado de reservar más capacidad de precio alto y el actual del de precio bajo, sean iguales. Entonces, nosotros reemplazamos acá el PL en la función de acá y despejamos la probabilidad
y vamos a llegar a a que la probabilidad de que la demanda del segmento de precio alto sea mayor a la capacidad que reservamos es el precio bajo dividido en el precio alto. Entonces nosotros debemos encontrar esto a través de una función inversa de probabilidad. Y para hacerlo más fácil en el Excel, eh, nosotros necesitamos encontrar el complemento de esto. O sea, necesitamos encontrar la probabilidad de que la demanda del segmento de precio alto sea menor o igual a la capacidad. O sea, sería uno menos el precio bajo dividido en el precio alto, como lo indica acá la fórmula. Entonces, habiendo dicho eso, ingresamos los datos que tenía el problema. Entonces, el precio bajo es 0,1, el precio alto es 0,13, la demanda media del segmento de precio alto son 60.000 y la desviación estándar son 20.000. Entonces, dado eso, necesitamos calcular cuánto es la cantidad que nosotros deberíamos reservarle al segmento de precio alto, ¿ya? Y esa cantidad óptima se calcula según la probabilidad que mencioné acá recientemente, que era 1 menos el precio bajo dividido en el precio alto. Ya. Entonces, ahora, con esa probabilidad y los datos del segmento de precio alto, podemos calcular la cantidad que hay que reservar al segmento de precio alto. Como nos dicen que se distribuye normal, ocupamos la función inversa normal. Entonces, lo que tenemos la cantidad que tenemos que reservar para el segmento de precio alto son 45.273 pies cúbicos, ¿ya? Esto teniendo en consideración que la media de ese segmento son 60.000, la desviación estándar es 20.000. Y claro, también los precios que ocurren en los otros segmentos. Entonces, esa sería la respuesta del ejercicio. Voy a hacer el tercero. Dice, se ha lanzado un nuevo celular al mercado y un detallista estima su demanda de los próximos 6 meses de acuerdo al comportamiento observado en el modelo anterior del celular, de forma que cada 2 meses la demanda será 50 menos P1, 50 menos 1,5 P2 y 50 menos 2 P3. Se ha realizado un pedido por 50 celulares, con un costo de 12 por cada uno. Determina el precio que se debe cobrar en cada temporada de la demanda de forma que se maximicen los ingresos. Ya, entonces acá tenemos una empresa que compró un celular para venderlo a los clientes, un celular que no en el mercado, entonces se pronostica que la demanda va a tener un comportamiento distinto a medida que vaya pasando el tiempo. Inicialmente los clientes no van a ser muy sensibles al precio, porque como el celular es nuevo, entonces van a querer todos comprarlo a costa, o sea, no importando mucho el precio que valga. Después, a medida que va pasando el tiempo, los clientes se van haciendo más sensibles y en el periodo 3 ya son bastante sensibles al precio. Entonces, la estrategia que quiere implementar acá la empresa es cobrar un precio para cada uno de estos periodos de demanda distinto, de forma que se maximicen los ingresos, ¿ya? Eh, entonces, esa es la pregunta uno, determinar el precio que hay que cobrar en cada uno de estos periodos. Entonces, lo vamos a hacer igual que en el segmento de múltiples, o sea, en la parte de múltiples segmentos, vamos a utilizar el solver. Entonces, la demanda en el segmento, o sea, la demanda en el periodo uno es igual a 50 menos el precio que deberíamos cobrar en ese periodo. En el periodo 2 la demanda va a ser 50 menos 1,5 veces el precio. Y la demanda en el periodo 3 50 menos 2 veces el precio. Ya. El problema nos indica que ellos ya hicieron una orden por 50 unidades. Entonces tienen 50 disponibles para vender. Y el costo de cada celular es de 12.
Ya. Entonces, ahora nosotros podemos calcular los ingresos que vamos a tener dados los precios que nosotros seleccionemos y la demanda que ocurra. Entonces va a ser el precio en el periodo 1 por la demanda del periodo 1 más el precio en el periodo 2 por la demanda en el periodo 2 más el precio en el periodo 3 por la demanda en el periodo 3. Esto es como una suma producto, pero así se entiende mejor. Ya, esos serían los ingresos. Entonces nosotros tenemos que encontrar el valor óptimo de esta celda, de los precios, de forma que esto sea máximo, pero sin que la demanda supere 50 unidades, porque nosotros solamente pedimos 50 unidades. Entonces esto vendría siendo la restricción. Entonces la suma de la demanda de los tres periodos no puede superar 50 unidades. Suponiendo que el proveedor hizo un pedido por 50 unidades y durante ese periodo no puede pedir más. O sea, esas 50 unidades le tiene que durar para toda la temporada. Ese es un supuesto que está como implícito en el ejercicio. Ya, entonces, ahora sí podemos aplicar el solver. Entonces vamos a la pestaña de datos, en solver. Entonces la celda que queremos optimizar es esta. Queremos maximizarla y cambiando de valor estas celdas. Y la restricción vendría siendo que esta es la demanda, que esta es la suma de la demanda de los tres periodos, no puede ser superior a 50. Solamente tenemos 50 unidades disponibles. Ya, el problema, obviamente, no lineal también, porque acá el P multiplica a este término, que es un P cuadrado también. Entonces, GRG no es lineal para poder resolverlo. Ya, ahí entonces llegamos a la solución y el precio que debería cobrarse en cada una de las etapas de la temporada son estos. Entonces ahí tendríamos la respuesta de la pregunta y vamos a rellenar la tabla para después ver bien cómo se comparan con las otras preguntas. Entonces en este caso los ingresos son 1215, la cantidad es 50 porque el ejercicio lo indicaba, y las utilidades son los ingresos menos los costos. Y los costos son eh, la cantidad que yo pedí, 50, por lo que me costó cada cantidad, o sea, cada celular, 600. Entonces, las utilidades son los ingresos menos los costos. Ya, esas serían las utilidades para el caso A. No las pedía, pero la incluí porque sirve bien para comparación después con las otras preguntas. Después dice, determina los ingresos si se considera un precio único para el celular a lo largo de los 6 meses. Ya, o sea, en esta estrategia, lo que se va a considerar es que da lo mismo el comportamiento que tenga la demanda a lo largo del tiempo, yo voy a cobrar el mismo precio durante todo el periodo, ¿ya? O sea, por ejemplo, voy a cobrar 20, y entonces en el periodo 3 me van a demandar 10, en el 2 20, y en el 3 me van a demandar 30, ¿sí? Que ese fuera el precio. Ya, entonces, ya no vamos a tener precios diferenciados para cada periodo, sino que vamos a tener un único precio, ¿ya? Entonces vamos a definir la demanda en función de un único precio. Por eso puse todo lo que está marcado en azul, hace referencia a la parte del precio único. Entonces, la demanda del primer periodo va a ser 50 menos el precio único. Segundo periodo, 50 menos 1,5 por el precio único. Entonces ahí expresamos la demanda en función de un único precio, ¿ya? Y la demanda total, entonces, va a ser la suma de la demanda de los tres periodos, ¿ya? Acá en los ingresos del precio único, vamos a tener que sería el precio por la suma
de las demandas. Acá puedo sacar como factor común el precio porque es un precio único. En el caso anterior no se podía porque cada periodo tenía su precio distinto. Ya. Entonces ahora tenemos que resolver tenemos que encontrar el máximo de los ingresos para el precio único. Entonces vamos al solver, vamos a optimizar maximizar, y ahora esta vez solamente cambiando de valor esta celda, porque ahora esta es la única variable de decisión que existe. Y ahora la restricción es que esta demanda, la que ocurre con el precio único, tiene que ser menor o igual a la cantidad que yo tengo disponible para vender. Entonces aceptamos y resolvemos. Ya. En este caso, las utilidades, o sea, los ingresos son de 1.111 y el precio único que se debería cobrar a lo largo de toda la temporada es de 22,2 pesos. Entonces, tanto en el periodo 1 como en el 2 y en el 3 voy a cobrar lo mismo. Los ingresos van a ser de 1.111, la cantidad sigue siendo 50, y las utilidades, los ingresos menos los costos que también son 50 por 12, porque 12 cuesta cada celular. Entonces, acá vemos que la estrategia del precio único no es buena porque yo conozco que a medida que avanza el tiempo, la demanda va a tener un comportamiento distinto y se va a ir haciendo más sensible al precio. Entonces, cobrar un precio único a lo largo de toda la temporada, sabiendo que la demanda tiene diferente comportamiento, no es lo óptimo. Entonces, lo mejor sería en este caso cobrar precio diferenciado para cada periodo de la demanda. Acá eso no voy a borrar. Ya. Y la parte C dice, ¿cuál es la cantidad óptima que debe ordenar y qué precio debe cobrar en cada temporada? Ya. En este caso asumimos que esta cantidad Q todavía no se conoce. Tenemos que determinarla. ¿Ya? Y en este caso la función a optimizar cambia un poco respecto a esta, porque ahora no conocemos la cantidad que tenemos que ordenar, sino que tenemos que ir evaluándola en esta función y llegar a un punto en que estas utilidades se hagan máximas. En este caso es la utilidad, porque ahora se van a considerar, aparte de los ingresos, lo que me cuesta agregar cada unidad más de celular. Entonces acá la función optimizar sería la demanda por el precio, la demanda. Entonces, hasta ahí yo tengo los ingresos que voy a estar teniendo con la demanda y con el precio. Pero tengo que restarle lo que me cuesta pedir cada unidad de celular. Entonces, me cuesta 12 por un valor Q que yo no conozco, que vendría siendo, ahora entra como variable de decisión también. Entonces ahora, aparte de ir variando los precios, aparte de ser esta nuestra variable de decisión, también es el Q. El Q tampoco sabemos eh, cuánto va a ser. Hay que encontrar el Q óptimo también. Entonces esa sería la función que nosotros debemos optimizar. ¿Ya? Entonces vamos al solver, indicamos que esta es la celda que se quiere optimizar, y ahora tenemos que cambiar de valor el precio y también el Q. Entonces yo con control puedo seleccionar más celdas. Entonces pongo control y esta celda y se agrega acá también. ¿Ya? Y en este caso, la restricción es que la demanda, recordemos que esto era la suma de cada uno de los periodos, tiene que ser menor o igual al Q que vamos a pedir. Y el Q es variable de decisión. Ya, entonces ponemos resolver. Y acá el solver nos indica que el Q óptimo que se debe ordenar al inicio de la temporada son 48 unidades.
¿ya? Entonces lo vamos a empezar acá al tiro. Y estos son los precios que deberían cobrarse en cada uno de los periodos. Ya, con eso tenemos, podemos calcular los ingresos acá, los voy a calcular con la suma producto de las demandas y los precios. Ya, si se fijan, acá tenemos ingresos menores que en este caso, pero los costos asociados son menores también, lo que al final va a hacer que la utilidad sea mayor, porque en este caso la utilidad es 616. Y acá no sé por qué dio esto, sí. Ah, claro, porque acá cambié esta, lo había hecho con el Q de acá. Entonces lo voy a poner 50. Ya, esa es la utilidad que había dado inicialmente, pero se cambió porque esta lo puse como variable de decisión y hizo que este valor cambiara. Ya, entonces, la utilidad en el caso C es cuando tenemos que determinar el óptimo, es de 616, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad óptima que debemos ordenar, es de 48 unidades, y eso nos va a maximizar las utilidades. Y acá es mayor, obviamente, porque eh, esta no consideraba los costos de cada unidad de celular. O sea, mientras más se ordenaba, más era mejor, porque no había un costo en la función objetivo que penalizara por pedir más celulares. Acá sí lo hay, entonces por eso es 48 unidades. Entonces, ahora vamos a hacer el 4, el ejercicio 4, dice. Un fabricante de abrigos requiere planificar su producción con 6 meses de anticipación a la temporada de invierno, por lo que no recibe pedidos de los minoristas luego de este plazo. El fabricante cuenta con una capacidad de producción de 7.000 abrigos y a medida que se acerca la temporada de invierno, algunos detallistas comienzan a cancelar pedidos debido a cambios en sus proyecciones. Las cancelaciones tienen una media de 1.000 abrigos con una deviación estándar de 400 unidades. El costo de producción de cada abrigo es de 10 y el precio de venta a los minoristas es de 20. Si existe déficit de capacidad, se subcontrata la fabricación de los abrigos por un costo de 24 pesos por unidad. ¿Cuál es la cantidad de pedidos de sobreventa que debe aceptar el fabricante? Ya, o sea, aquí tenemos un fabricante que hace abrigos y se los vende a los minoristas, pero lo que pasa es que cuando se va acercando la temporada de invierno, los minoristas comienzan a cancelar sus pedidos, por lo que al final el fabricante termina vendiendo menos de lo que tenía inicialmente planificado. Entonces nosotros deberíamos calcular el nivel óptimo de sobreventa de abrigos. Y bueno, ese nivel óptimo se calcula a través de esta fórmula, que esta nos va a dar la probabilidad óptima según la que tenemos que calcular el nivel de sobreventa. Entonces tenemos que los datos son que la media de las cancelaciones es de 1.000 abrigos, la desviación estándar es de 400, es de 7.000, el costo de hacer los abrigos pues de 10, el precio 20 y el valor de B, o sea, el costo de la capacidad de respaldo es de 24. Ya, acá tenemos dos costos marginales. Uno, el costo marginal de tener capacidad desperdiciada. Esto ocurre cuando, por ejemplo, yo hago una sobreventa por 1.000 unidades, por ejemplo, porque yo espero que me cancelen mil unidades, ¿ya? Pero al final no me terminan cancelando 1.000, sino que me cancelan, por ejemplo, 1.500. Entonces yo quedé con unidades de más que no pude vender porque me las cancelaron también. Entonces yo dejo de ganar el margen de cada uno de esos abrigos. Y el margen es P menos C. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago una sobreventa por 1.000, porque espero que me cancelen 1.000, pero al final me terminan cancelando 500? Entonces, yo le tengo que responder a los minoristas que me hicieron esos pedidos eh, por 500 unidades. Entonces, eso lo hago a través de la capacidad de respaldo. Entonces, yo estoy perdiendo 24
pero como los vendo a 20, al final estoy perdiendo 4 por cada vez que tengo déficit de capacidad. Entonces, ahora podemos calcular esta razón crítica, que es el CW, dividido en CW más CS. Y según esta razón crítica, podemos calcular el nivel óptimo de sobreventa. Cuando nos dicen que es distribución normal, calculamos la inversa normal. Ya, entonces, el nivel óptimo de sobreventa que debería hacer el fabricante de abrigos son de 1226 unidades. Ya, la B dice, suponga que las cancelaciones se distribuyen normalmente con una media del 20% de los pedidos totales aceptados con un coeficiente de variación de 0,4. ¿Cuál es la cantidad de pedidos que debería aceptar el fabricante? Ya, en este caso nos indican la media como una función de los pedidos totales aceptados. Nos dicen que la media de las cancelaciones es el 20% de los pedidos totales aceptados. Y los pedidos totales aceptados son la capacidad que tiene, porque vende, esa es la capacidad que tiene de fabricación de abrigo, más la sobreventa que finalmente hace la empresa. ¿Ya? Esta sobreventa es distinta de esta que calculamos acá, porque esta está calculada para esta media y esta desviación estándar. En cambio, acá nosotros tenemos que agregar una sobreventa que todavía no conocemos. Entonces, por eso lo calculamos con esta nueva casilla. Y la desviación estándar no la entregan, pero lo que sí nos dan es el coeficiente de variación, que tiene esta fórmula. Entonces, nosotros de acá podemos despejar la desviación estándar, que finalmente sería el coeficiente de variación por la media de la demanda. Y la media de la demanda la conocemos también. Entonces, esto sería, indicaban que el coeficiente de variación es 0,4 por la demanda. La demanda es 1400. Bueno, por el momento, porque recuerden que esto va sumado con esta celda de acá. Ya, entonces ahora podemos calcular el nuevo nivel de sobreventa con estos datos, como lo indica la fórmula de acá. Esta fórmula es para calcular el nivel de sobreventa cuando las cancelaciones son función de las ventas totales, ¿ya? O de la capacidad. Ya, entonces esto es la inversa. Y la misma probabilidad de antes, porque los precios y los costos y la capacidad de respaldo no han cambiado. Con la media nueva y con la desviación estándar nueva. Entonces ahí calculamos el O o el nivel de sobreventa nuevo, pero este nivel de sobreventa tiene que ser igual a esto. Estas dos casillas tienen que valer lo mismo, como indica acá la fórmula. Entonces, eso lo vamos a hacer utilizando el solver. Vamos a optimizar esta casilla cambiando de valor esta. Y la restricción que le vamos a agregar es que esta casilla tiene que ser igual a esta casilla. Entonces, como la restricción es de igualdad, da lo mismo si nosotros ponemos maximizar o minimizar, porque la restricción va a llevar a que siendo máximo o mínimo se llegue al mismo resultado. Y entonces el solver ahí encontró la solución. Y para este nuevo nivel de cancelaciones media y desviación estándar, deberíamos ordenar 2274, o sea, deberíamos sobrevender 2274 unidades o abrigos. Ya. Y el último ejercicio dice, un fabricante de dispositivos electrónicos utiliza mensualmente para su producción una media de 4000 metros de alambre de cobre con una desviación de 1000 metros. Un proveedor ofrece 100 metros de cobre a 50 por un contrato a largo plazo, mientras que en el mercado detallista es posible conseguir 100 metros de cobre por 70. ¿Cuántos metros es conveniente comprar al mayoreo?
Ya, entonces aquí tenemos el caso de un fabricante que tiene requerimiento de cobre para fabricar sus productos. Entonces, este cobre se lo puede comprar a un proveedor con un contrato a largo plazo a un precio bajo, pero también lo puede comprar a un precio más alto en el mercado detallista. Entonces, lo más conveniente para el proveedor sería comprar todo su requerimiento al precio bajo, pero esto no se puede garantizar que sea así, porque el requerimiento del fabricante tiene incertidumbre, porque de hecho aquí mismo le indica que tiene una media de 4.000 metros y una división estándar de 1.000 metros. Entonces, yo no sé cuánto va a necesitar en cada periodo. Entonces, por eso hay que ver cómo aprovechar al máximo el precio bajo, y cuando me haga falta alambre, ahí recién comprar el precio alto. Entonces, vamos a resolverlo acá. Indican que la media son 4.000, que es el requerimiento del fabricante, con una división estándar de 1.000. El precio mayoreo es de 50 y el precio del detalle es de 70. Ya, entonces, esta es la probabilidad, o sea, esta es la razón que me indica cuánto yo debería ordenar de, de producto al mayoreo. Entonces, según esta razón, podemos calcular la cantidad que tendríamos que comprarle al proveedor mayorista. Entonces, como se distribuye normal, utilizamos la función inversa de la normal, y esa vendría siendo la cantidad que deberíamos nosotros en cada periodo comprarle al proveedor al mayoreo. Y cuando nos haga falta, ahí recién comprar al detalle, ¿ya? Bueno, acá este valor no es tan alto porque la diferencia entre el precio al mayoreo y el precio del detalle no es tanta. Pero, por ejemplo, si el precio del detalle fuera mucho mayor, por ejemplo, 90, eh, ahí saldría mucho más conveniente comprar más al mayoreo que al detalle. Entonces aquí, si yo cambio el precio del detalle a 90, me indica que tengo que comprar más unidades al por mayor. Bueno, esa sería la ayudantía. Muchas gracias por ver. Y bueno, espero que les vaya súper bien. Si tienen alguna duda, me preguntan, si algo no quedó claro. Y bueno, nos vemos en la próxima ayudantía. Hasta luego.